Vamos ahora a iniciar el trabajo con texto. En el rótulo de feliz cumpleaños que hicimos incluso para el ejercicio número 1, pudimos ver que la herramienta de texto se encuentra por este lado y que haciendo un clic sobre ella y luego un clic sobre el escenario, pues nos abre el cuadro para texto. En el área de propiedades podemos elegir las características particulares que tendrá nuestro texto. Vamos a empezar por escribir una palabra acá. La seleccionamos igual que sería en un procesador de palabras. Y pues aquí tenemos las opciones que podemos trabajar con el texto. Por ejemplo, la fuente. La cantidad de fuentes que muestre pues deberá coincidir seguramente con la cantidad de fuentes que tengan instaladas ustedes en sus computadoras. Bien, podemos elegir entre la opción regular, que es la letra normal, o si queremos también resaltarla, por ejemplo, con la opción de bold. Podemos también elegir desde acá el color que tendrá nuestro texto, por ejemplo, color rojo. Y adicionalmente en la parte de abajo disponemos de algunas herramientas adicionales como son las herramientas de párrafo. Si queremos alineaciones izquierda, derecha, márgenes en textos ya un poco más extensos, espacios, etcétera. Esto se va a manejar tal y como se maneja una herramienta de texto en un procesador de palabras. Ahora, la animación que podemos hacer con el texto, que es lo que corresponde específicamente a Flash, se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es considerar el texto como un solo elemento. En este caso, si nosotros hacemos una selección, podemos ver que pues nos aparece un cuadro que marca el texto en todo su contorno. Esto significa que podemos desplazarlo a otra posición completo, las 4 letras juntas, y de la misma forma pues podemos hacer interpolaciones de movimiento para poder hacer que el texto flote dentro de la pantalla. Ahora bien, si nosotros queremos que el texto tenga alguna animación un poco más sofisticada, como por ejemplo que las letras puedan desplazarse, pero en rutinas diferentes, siguiendo líneas de movimiento diferentes, lo primero que tenemos que hacer es separar las letras. Para ello, seleccionamos el texto y en la parte de modificar elegimos la opción separar. Con control B también se puede llevar a cabo este proceso. Entonces acá ya podemos nosotros observar que las letras aparecen cada una en su caja respectiva. Desde acá nosotros ya podemos hacer los movimientos de forma independiente, ya podemos incluso cambiarle los colores a cada una de las letras de forma que no afecte al resto. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tener en azul la letra A, en verde la I, la letra O en amarillo, y vamos a dejar rojo el color para la H. Bien. Una vez nosotros ya tenemos separado todo nuestro texto, podemos ya disponer de cada una de las letras en forma independiente. Para facilitar esto, hacemos un clic en modificar y en la opción de línea de tiempo seleccionamos distribuir en capas. Observemos que en la parte inferior solo tenemos una capa disponible en este momento. Eso va a cambiar y ahora tenemos 5 capas. La capa número 1, que es donde estaban agrupadas todas las letras, y adicionalmente nos genera una capa por cada una de las letras. De hecho, ni siquiera es necesario renombrarlas porque ya la letra que incorpora la capa respectiva sirve como identificador de la capa. Por ejemplo, tenemos la capa H, capa O, L y A. La capa 1 no nos va a ser útil
Por consiguiente, la eliminamos con el botecito de basura que está en la parte inferior, eliminar. Bien, ya tenemos solamente las 4 capas correspondientes a las letras. Ahora vamos a hacer una interpolación de movimiento que se aplique a las 4 letras, pero con líneas de guía o de ruta diferentes. Vamos a, con el clic sostenido, marcar los 4 fotogramas número 1 de cada una de las capas. Y luego, un clic derecho, crear interpolación de movimiento. Tal y como sucede siempre, nos coloca los 25 fotogramas por definición para las interpolaciones de movimiento. Ahora vamos a agregar un poco más hasta el 70. Siempre hacemos un clic sostenido acá para marcar el fotograma 70 de cada una de las capas y luego insertar fotograma para que la línea de tiempo sea un poco más extensa y el movimiento pueda ser un poco más lento. Luego procedemos a animar cada una de las letras. Nos colocamos en el fotograma 1 de la capa H correspondiente a la letra H. Esta se selecciona automáticamente. Nos vamos al último fotograma y le indicamos cuál va a ser la posición final. Nos lo vamos a llevar hasta acá. Aquí está. Ahora vamos a hacerle algunas modificaciones en el trazo, en el camino de la letra, tal y como hemos hecho anteriormente cuando hacemos interpolaciones de movimiento para otros objetos, de forma que termine en la posición final que indicamos, pero haciendo un zigzag en el camino. Nos vamos ahora al fotograma número 1 de la letra O. Hacemos lo mismo, nos vamos al fotograma final, sabemos dónde está la H, entonces desplazamos la letra O para que quede justo a la par. Ya tenemos la línea guía y vamos a alternar los puntos de quiebre de la línea guía para que no coincidan exactamente con los de la H. Entonces, para darle un poquito más de variación, que no sea tan simétrico el movimiento. Ahí estamos. Nos vamos ahora al fotograma 1 de la L. Vamos a su fotograma final. Sabemos dónde hay que colocarlo. Acá. Y de igual manera procedemos a hacer los movimientos para que la letra L se desplace de una forma errante hasta llegar al final. Por último, hacemos lo mismo con la letra A. La desplazamos a su posición final y efectuamos las modificaciones para que el movimiento también sea irregular. Bien, ahí lo tenemos. Entonces ahora vemos los diferentes movimientos que van a llevar a cabo las letras hasta que se incorporen todas en la palabra al final. Afortunadamente es totalmente editable estos movimientos de la línea de tiempo. Significa que yo, por ejemplo, si me coloco en este punto, que es uno de los movimientos de la O, y no me gusta la forma en la que se desplazó, pues de igual forma puedo retrocederlo, alinearlo incluso para dejarlo nuevamente recto y hacer los cambios que yo considere necesarios. De esta forma pues ya tenemos un texto animado Cuando probamos la película podemos notar que no se termina de leer perfectamente el final de la palabra por el hecho de que en el momento en que las 4 letras llegan a su posición final, automáticamente retornan al inicio. Si queremos que permanezcan algún tiempo
en la posición final antes de iniciar la animación, pues podemos agregar algunos fotogramas al final de forma que sea un poco más visible. Por ejemplo, nos podemos venir acá, marcamos todo y agregamos fotograma. Esto va a permitir que se queden algún tiempo al final, en la posición final, y nos permitan pues leerlo con más facilidad. Muy bien. Vamos a abrir un archivo nuevo para ver algo más que se puede hacer con el texto. Y es que el texto también está sujeto a que pueda incorporarse dentro de una interpolación de forma. Significa que yo puedo tomar un objeto, por ejemplo, vamos a reducirle el grosor de la línea de trazo que habíamos colocado en 10, lo vamos a poner en 1 para que realmente no sea tan visible. Ahí lo tenemos. Y este objeto podemos convertirlo en un texto. Lo que hacemos es que en el fotograma número 1 hacemos clic, interpolación de forma. Ya lo tenemos ahí. Ahora determinamos dónde queremos que cambie la forma. Tantos fotogramas como el tiempo que querramos que dure la animación. Vamos a ir al 80. Clic secundario, insertar fotograma clave. Recuerden siempre que en las animaciones o interpolaciones de forma debe insertarse un fotograma clave, porque lo que perseguimos es que durante todo este proceso sea este el objeto que esté activo en la pantalla, y en el fotograma clave le decimos, bueno, ya terminó esa parte de la acción, ahora queremos que este objeto se convierta en este otro. Entonces para eso tiene que ser un fotograma clave que divida en dos la acción. Una vez estamos dentro de este fotograma clave, ya podemos eliminar el círculo sin problema de que se elimine del resto de la línea de tiempo. Aquí lo tenemos, fotograma 1, fotograma final en el 80. Ahora, ¿en qué queremos que se convierta? Queremos que se convierta en un texto. Entonces vamos a elegir la herramienta texto y vamos a escribir la palabra óvalo con mayúsculas mejor. Vamos a cambiarle el color, por ejemplo, a celeste. Bien, acá podemos ir más o menos centrando las figuras. Estamos con el óvalo que está muy bien centrado dentro del rectángulo. La palabra está un poco hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahí la tenemos alineada. Entonces acá va a aparecer al final. Sin embargo, podemos notar que no hubo una interpolación de forma propiamente dicha, no cambió. Para convertir propiamente ya el óvalo en el rótulo, tenemos que hacerle una modificación a este último. Entonces nos colocamos en el fotograma donde tenemos el rótulo, lo seleccionamos todo, vamos a modificar y separar. Con esto pues ya tenemos las letras separadas, una en cada una de sus cajas, pero vamos a hacerle una separación más para que las letras se conviertan en grupos de puntos. Clic en modificar y nuevamente separar. Ahora ya podemos ver que no nos tiene cajas por cada una de las letras, sino que todas ellas se disgregaron convirtiéndose en objetos de puntos. Vamos a colocarnos en el fotograma número 1 y entonces ya podemos apreciar la transformación del óvalo en el texto, que va cambiando de forma y va cambiando también de color. Podemos ir a control, probar película, y ahí tenemos nuestra animación.
De igual manera, si queremos que dure más tiempo el rótulo visible para que podamos leerlo con más facilidad, pues podemos agregar algunos fotogramas al final. En este caso vamos a irnos al fotograma número 100, insertar fotograma, y eso nos va a permitir que el rótulo esté visible por más tiempo. Entonces se queda un tiempo ahí, 10 fotogramas. Si consideramos que todavía es demasiado rápida la modificación, pues podemos agregarle, digamos, hasta el 120. Y entonces podemos apreciar que ya queda un tiempo suficiente para que podamos leerlo antes de iniciar la secuencia de transformación.